Hola, y buenas tardes y bueno, en primera instancia todas las disculpas por no poder estar hoy con vosotros, con Sara, con Jaime, con Joan y con Gerardo. Mesa de lujo, pero disculparnos porque son unos días contingentes, volátiles y prácticamente líquidos, y cada minuto niega el anterior. Y para hacerlo aunque sea precario y en tiempos digitales en vídeo, compartiros algunas reflexiones sobre el derecho a decidir, sobre el 9 de noviembre y sobre el inalienable derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que tal vez sea la primera reflexión, que estamos trabajando y luchando y peleando por aquello que deseamos para cualquier pueblo del mundo, que el futuro de cualquier país lo decidan sus gentes. Desde esa perspectiva, sabéis que nos enfrentamos a un Estado demofóbico, a un Estado que no solo ha impugnado, ha recurrido y ha utilizado pues el brazo judicial como instrumento político para negar la capacidad no ya de decidir, sino de ser consultados, de saber cuál es la opinión, las opiniones de la sociedad catalana, pero que no solo se limita al derecho a decidir. También en los últimos 10 días hemos visto cómo el gobierno de Mariano Rajoy suspendía el pobre decreto sobre pobreza energética a las puertas del séptimo invierno en crisis, y también cómo prohibía la prohibición de esa amenaza ecológica que es el fracking, que se aprobó en el Parlamento de Cataluña apenas ahora hace cuatro meses. Por tanto, la imposibilidad de autodeterminarnos y de gobernarnos a nosotros mismos, o también, por decirlo desde la solidaridad internacional, también ha prohibido esa consulta en las Islas Canarias ante la amenaza gravísima de las prospecciones petroleras. Desde esa perspectiva, sí que tal vez, para explicarlo al Madrid rebelde, al Madrid solidario y al Madrid autónomo, la CUP tiene clarísimo que ahí está y que siempre ha estado. ¿Qué pasa en Cataluña, ¿no? ¿Qué está pasando en los últimos tiempos en ese proceso llamado soberanista, autodeterminista o independentista? Hombre, si alguien nos preguntara a un corresponsal extranjero, le diríamos que hoy, ahora y aquí, el 96% de los ayuntamientos catalanes han decidido, ¿no?, dar apoyo a la consulta, han manifestado un apoyo contundente a la consulta del 9 de noviembre, a dar la palabra a la ciudadanía sobre cómo quiere que sea el futuro estatus político de este país, que entre medio tenemos, como sabéis, y lo decimos dialécticamente, no con alguna contradicción, sino con todas las contradicciones habidas y por haber, pues que haya un acuerdo absolutamente transversal que va desde la izquierda independentista, anticapitalista y los movimientos sociales, hasta la derecha demócrata cristiana, liberal, neoliberal o simplemente neocon, ¿no? Eso también da una perspectiva que, si es contradictoria, también nos sitúa en una fase de excepcionalidad. ¿Qué es lo que nos une? El único punto que nos une, esos 5 minutos de coincidencia, pues que el futuro de este pueblo lo decida su gente. Es verdad también que en la perspectiva, a veces hay un debate hiperventilado, ¿no? Es posible, obviamente, que hay un debate irresuelto sobre España como proyecto fallido de nación, sobre esa incapacidad o esa voluntad inquisitorial de no entender y no disfrutar de lo plurilingüístico, lo pluricultural y lo plurinacional, que recorren la Pays d'Abreu, que diría Espriu. Pero también es verdad que hoy, en un contexto de crisis sistémica, para nosotros hablar de independencia, o la pregunta sería ¿qué significa hoy hablar de independencia en el siglo XXI en el sur de Europa? Para nosotros, fundamentalmente, es recuperar instrumentos democráticos de una democracia secuestrada, de una soberanía hipotecada y de la peor crisis que vivimos en Cataluña, porque a veces se hacen los tópicos típicos aquí y allí, ¿eh? Eso también es verdad que el nacionalismo conservador, independientemente de la bandera, pues utiliza precisamente esa bandera para negar contradicciones sociales, pero no somos un país normal. Hoy en Cataluña hoy tiene un 25% de paro, según los últimos informes de la OCDE, del FMI y de la Unión Europea. Esa ratio de paro no va a bajar hasta el año 2019. Tenemos un 23% de la sociedad, de las clases populares más empobrecidas y vulnerabilizadas por la crisis, en el umbral de diversas formas de exclusión y marginación social, las viejas y las nuevas. La nueva pobreza en este país, fruto de la precariedad, es ya la pobreza asalariada, y tenemos también un 34% de los hogares
que no llegan a final de mes o tienen severas dificultades para llegar a final de mes. Por lo tanto, instrumentos democráticos para independizarnos al menos de tres dinámicas de poder, ¿no? El Estado español, y eso es el Estado español, no tiene nada que ver con las culturas y el resto de pueblos del Estado español, ni mucho menos. El Estado español como estructura de imposición y de negación de nuestra propia libertad política, de los mercados financieros, que son los que nos hacen la vida imposible, y de nuestra propia oligarquía, que obviamente han sido los gestores de la reestructuración del capitalismo en los países catalán. Un país independiente al final evoca un país diferente, no es ninguna varita mágica, para nosotros la independencia es un punto de partida, no de llegada, no es varita mágica porque disponer de instrumentos propios para gobernarnos y para sortear esta crisis y para buscar una salida alternativa, social y solidaria a la crisis, esos instrumentos que finalmente son relativos a poder político, se pueden utilizar en un sentido u en otro. Es verdad también que nosotros en la perspectiva que tenemos es la de apertura de un proceso constituyente que redefina las bases políticas, sociales, económicas y culturales en un tiempo de capitalismo senil, y que nuestra voluntad, a pesar de lo que hoy significan las CUP con sus 100 concejales, ¿no? pero también con otra serie de complicidades que existen en el país, es poner las bases para construir un refugio social y democrático y para demostrar desde el sur de Europa, un sur de Europa que queremos insumiso e insubordinado a los mercados financieros, para demostrar que podemos salir de la peor crisis, ¿no? de este capitalismo senil en pleno siglo XXI. ¿Qué más cosas para compartir? Bueno, yo creo que hoy el debate necesario con todos los compañeros y compañeras de Madrid es relativo fundamentalmente al derecho a decidir de los pueblos, si es posible que los pueblos decidan, ¿no? Y en ese esquema de final de ciclo y de final de régimen, y cuando todos compartimos, ¿no? desde la complicidad esa conciencia de que hay que superar el régimen del 78, pues cabría decir que una de sus hipotecas fundamentales fue la negación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que toda la oposición antifranquista prácticamente incluía, ¿no? en sus propuestas de ruptura con la dictadura. Vuelven tiempos anteriores, seguramente. El debate posiblemente en el futuro volverá a discernir sobre reforma o ruptura democrática. Obviamente nosotros estamos por la ruptura democrática, pero sí que es verdad que en el debate también de las nuevas irrupciones, ¿no? políticas, y es obvio que ¿no? pues con el auge de las perspectivas de Podemos, sí que nos preocupa que no se pueda descodificar o que sea una horma en el zapato, porque la cuestión de los derechos, del derecho a decidir, no cotiza al alza precisamente, ¿no? en el marco estatal, salvo honrosas excepciones que hoy en la mesa están muy bien representadas, y que por tanto volvamos un poco a lo que en latín se llama de te fabula narrator, ¿no? que esta historia ya ha sido explicada. Uno de los puntos de disrupción, de punto de no retorno, que seguramente definen a la mayoría del movimiento autodeterminista catalán, es que no hay salida en el contexto del Estado español y que hay que buscar un camino propio desde el máximo respeto al resto de pueblos, pero que al otro lado no hay hegemonías políticas y culturales que permitan alternativas. Y la última expresión seguramente fue la reforma estatutaria, ¿no? que cercenó por la parte del Estado español Rodríguez Zapatero, y por la parte catalana, cabe recordarlo, un presidente que se llama Artur Mas, pero sí que es necesaria esa reflexión, ¿no? de cómo en Cabí, en catalán, es cómo hacer respetar y cómo entendernos en un nuevo paradigma político, que es que a partir de ahora, y con toda la voluntad de mantener relaciones de libre entendimiento y de libre convivencia y de apoyo mutuo, pero se hace desde un federalismo revisitado, originario, que es primero libres y autónomos, y desde esa libertad recuperada decidir cómo nos queremos relacionar, no solo con el resto de pueblos del Estado español, sino que en un mundo cada vez más pequeño, sobre todo nuestro espacio predilecto de cambio político y de emancipación social es la zona euromediterránea, ¿no? También la otra orilla del Mediterráneo. En esas estamos, seguramente para aportar algo positivo,
el elemento de sinergia o de sincronía sería el de más democracia aquí y más democracia allí y más democracia para todos los pueblos. Seguro que salen cuestiones relativas a las contradicciones del proceso, tiene muchas, este proceso soberanista tiene muchas, pero es verdad que también disponer o observar un movimiento persistente que reclama el derecho a decidir, el derecho a opinar y el derecho a votar. Eso es lo que hoy está cercenando y negando en base a la mordaza de la imposición el Estado español. Reclama ¿no? de apoyo mutuo y solidaridad recíproca, porque finalmente vosotros y nosotros, ¿no? Afrontamos y enfrentamos un mismo Estado demofóbico al servicio de sus élites extractivas y obviamente carcomido por la metástasis de la corrupción. Van 10 minutos ya, yo solo os quería agradecer esa heroicidad seguramente, ¿no? Defender hoy el derecho de autodeterminación en Cataluña es, aparte de mainstream, ¿no? De ese 80% que está a favor de la consulta, prácticamente la mayoría política, social, sindical y cultural, es fácil, pero hacerlo en Madrid reviste de un acto de coherencia, de dignidad y de solidaridad que yo creo que nunca tendremos suficientes palabras para agradeceroslas. Y después la esperanza compartida, obviamente, pues que nos encontremos en la libertad y que lo que nos siga uniendo y nos seguirá uniendo será la clase, ¿no? Y la pertenencia a una misma clase social que hoy también tiene que revertir ese capitalismo senil y esa función social del capitalismo que es robar, matar y mentir y que hay que destituirlo. Esa es nuestra expectativa del derecho a decidir. También, como sabéis, y con eso acabo, urnas va a haber el 9 de noviembre. Si, a pesar de que lo prohíba el gobierno español, si no las pone el gobierno catalán, las pondrá la sociedad, porque vamos a decirlo así para recordar la capacidad alternativa del movimiento popular en este país, ¿no? Antes empezaba esta breve intervención recordando 3 prohibiciones, ¿no? La prohibición del fracking, la prohibición del fracking, la suspensión del decreto de pobreza energética y la prohibición de la consulta. Bueno, en la historia reciente de este país y en base a la desobediencia civil y la activación popular y la construcción de alternativas, cabría recordar, uno, que la primera consulta por la independencia se hizo en Arenys de Munt, a iniciativa del municipalismo alternativo de este país. También la prohibieron, también enviaron a la abogacía y a la Fiscalía del Estado incluso un autobús de Falange Española, pero se acabó materializando, hubo una autotutela ciudadana del derecho a decidir. Hace poco, porque 15 años en la historia de los pueblos es poco, en este país hubo una guerra del agua, impulsada por el movimiento vecinal, una guerra que duró 3 años contra la subida abusiva e injusta de la tarifa del agua, y se ganó. Fueron prácticamente 80.000 familias que cada final de mes solo pagaban una parte y por tanto ingresaban el diferencial en la cuenta de las asociaciones de vecinos, y al final se ganó. Y finalmente estos días se juzga en Barcelona a activistas contrarios a la especulación inmobiliaria que consiguieron, ahora hará 10 años, antes de la implosión de la crisis inmobiliaria, salvar la sierra barcelonesa de Collserola, y esa es la lógica, ¿no? que es el movimiento popular y la desobediencia civil aquí y allí, en Vallecas y en Gracia, en Barcelona y en Madrid, lo que nos obliga hoy a un proyecto compartido de emancipación política y de transformación social, donde el derecho a decidir de los pueblos en este sur de Europa machacado por la troika consiste hoy, o para nosotros como mínimo, es la vía más rápida o el mejor instrumento político que tenemos para poder seguir cambiando el presente, que es la única forma de cambiar el futuro. Un abrazo fuertísimo. No pasarán por la izquierda Cambias, y obviamente los compañeros de los Black Panthers que también hoy nos acompañan, y un abrazo fuertísimo, ánimo, y que tengáis un buen debate fértil de la que nazcan los vínculos de siempre a poder ser reforzados en defensa del dilema de nuestro tiempo, ¿no? Que es o el tiempo de los mercados o el tiempo de los pueblos y las personas. Un abrazo fuertísimo, un besote y adelante, que los tenemos rodeados. Gracias.